Bienvenidos amigos y amigas del canal, ¿cómo andan? Espero que muy bien. En esta ocasión les traemos un video docu sobre videojuegos que son leyendas y marcaron un hito en la historia gaming. Así que sin más preámbulos, inauguramos la sección de mini documentales. Y comienza. Con la aparición del ordenador personal en la década de 1980 se instaura en los hogares un nuevo abanico de entretenimiento y ocio. Nos estamos sumergiendo brevemente en el emocionante mundo del desarrollo de las primeras computadoras personales y el inicio de la revolución digital. Desde las emblemáticas compañías como Apple e IBM hasta las populares máquinas como Commodore 64 y Amstrad, veremos cómo poco a poco estas empresas allanaron el camino para la llegada de los videojuegos de PC y las aventuras gráficas, además de todo un nuevo mundo digital. En la década de 1970, el concepto de tener una computadora en casa era revolucionario. Empresas como Apple y su Apple II, lanzada en 1977, permitieron a las personas tener una computadora en sus hogares. Su interfaz amigable y la capacidad de ejecutar programas desde cassettes, además del desarrollo de la primera hoja de cálculo electrónica, sentaron las bases para la computación personal. IBM por su parte lanzó su IBM PC en 1981, estableciendo el estándar para las computadoras personales. Esta máquina, impulsada por el sistema operativo MS-DOS, abrió las puertas para que otras compañías crearan hardware y software compatible. Esto condujo a la popularización de la PC en entornos de negocios y hogares por igual. Microsoft ingresó al juego en 1985 con el lanzamiento de Windows 1.0, una interfaz gráfica para el sistema operativo MS-DOS. Aunque en sus primeras versiones no tuvo un gran impacto, sentó las bases para futuras iteraciones como Windows 3.0 en 1990, que finalmente se convirtió en una parte integral de la computación personal. Mientras Apple, IBM y Microsoft competían en el mercado de las computadoras personales, otras máquinas como el Commodore 64 y la Amstrad CPC también dejaron su huella. El Commodore 64, lanzado en 1982, fue una de las computadoras más vendidas de su tiempo y popularizó los videojuegos y la programación casera. El Amstrad CPC, lanzado en 1984, también ofreció una plataforma accesible para los usuarios interesados en la informática y los videojuegos. Con el avance de la tecnología, las computadoras personales se convirtieron en plataformas aptas para los videojuegos. Los años 80 y 90 vieron el auge de los videojuegos de PC, desde los simples arcades hasta los RPG y las aventuras gráficas. Títulos icónicos como Monkey Island, King's Quest y Doom llevaron la experiencia de juego a un nuevo nivel y contribuyeron al crecimiento continuo de la industria de los videojuegos.
Conforme avanzábamos hacia la década de 1990, las computadoras personales se transformaron en plataformas de entretenimiento en constante evolución. Ahora los jugadores podían sumergirse en mundos virtuales y resolver enigmas cautivadores. Entre los nuevos juegos que salían para dichos ordenadores aparecieron unos que distaban mucho de la acción pura característica de los comecocos y las plataformas. Estamos hablando, señoras y señores, de las aventuras gráficas o los point and click. En estos juegos la acción se desarrollaba en primera persona y bajo la pantalla gráfica había un cuadro de texto utilizado para moverse, usar objetos e interactuar con el entorno, y los personajes del videojuego mediante sencillas frases del tipo hablar con el anciano, usar fuego o indicando puntos cardinales para ir de un sitio a otro, como por ejemplo norte o sur. Clásicos de este género fueron Maniac Mansion, Sweet Larry, King's Quest, Monkey Island, por citar algunos ejemplos. Para hablar con propiedad de aventura gráfica hay que situarse en los primeros juegos que fueron desarrollados con elementos como el cuadro de texto de las aventuras conversacionales. Estas surgieron en las pantallas de los microordenadores a mediados de 1970, aunque no bajo el concepto que comúnmente imaginaríamos. Más bien, sus inicios se basaron en plantear un concepto pionero que pretendía narrar una historia e invitarnos a tomar partido en ella. Podemos decir que la primera aventura conversacional de hecho surge en 1976 con el título Adventure, o también conocido como Colossal Cave Adventure, donde sus interacciones se hacían mediante comandos de texto. Con 300 kilobytes de memoria central, 700 líneas de código y bajo un fondo oscuro de letras luminiscentes, el juego planteaba situaciones en las que el jugador podía responder por primera vez sobre sus decisiones de forma escrita. La máquina y el jugador se expresaban en el mismo lenguaje y lo hacían por turnos. El jugador tecleaba una acción y el juego como resultado expresaba una consecuencia de nuestras decisiones en el mismo. El uso de texto no solo permitió a los desarrolladores superar las deficiencias del hardware, sino que también les permitió aprovechar la imaginación del jugador para conjurar escenas dramáticas y encuentros tensos. Una enorme y feroz serpiente verde obstaculiza el camino. ¿Quieres tomar acción? Escribe sí o no. Las aventuras gráficas, a diferencia de las aventuras convencionales o conversacionales, introdujeron otra característica novedosa como la aparición del protagonista y los demás personajes en tercera persona en la pantalla del juego, así como el desarrollo del mismo, donde el personaje iba caminando por los distintos escenarios de perspectiva tridimensional. Nos estamos refiriendo a los primeros clásicos de la compañía Sierra Online, más tarde llamada Sierra Entertainment, con títulos como Mystery House, la saga de King's Quest, Leisure Suite Larry o Police Quest. Los primeros títulos utilizaron el motor Adventure Game Interpreter o AGI, sustituido a partir de 1988 por Sierra Creative Interpreter o SCI. Los creadores de Sierra fueron un matrimonio compuesto por Roberta y Ken Williams, quienes quedaron fascinados con las posibilidades del género y se dispusieron a crear sus propias aventuras conversacionales conocidas como Hi-Res Adventures. Influenciados por Colossal Cave, en 1980 desarrollaron conjuntamente la primera aventura conversacional de la historia, que incluía gráficos monocromáticos, llamada Mystery House. A finales de los 70, Ken Williams buscó establecer una compañía de software para Apple II, que en entonces dominaba el mercado informático. Un día llevó una terminal de teletipo a su casa para trabajar en el desarrollo de un programa de contabilidad. Buscando a través de un catálogo encontró un programa llamado Colossal Cave Adventure. Junto con su esposa Roberta lo jugaron hasta que lo terminaron. El encuentro con ese título tendría una influencia vital. Tras terminar Colossal Cave Adventure, empezaron a buscar algo similar, pero lo que encontraron fue un mercado sin desarrollar. Roberta se sentó enfrente de la mesa de la cocina y comenzó a anotar sus ideas. A ella le gustó el concepto de aventura basada en texto, pero pensó que los jugadores encontrarían más gratificante la experiencia con imágenes y con ello empezó a pensar en su propio título. 3 semanas después, le presentó a Ken el script de un videojuego llamado Mystery House, la casa del misterio.
El juego giraría alrededor de un misterio de asesinato donde el jugador estaría atrapado por la noche en una vieja casa junto con otras 7 personas, uno de los cuales sería un asesino. ¿Pero quién? La casa también contendría un tesoro oculto que el jugador tendría que encontrar, inspirándose en la famosa novela de Agatha Christie 10 negritos y el juego de la mesa Sospecha. Al principio Ken no estaba muy emocionado con la idea, pero poco a poco Roberta llamó su atención, especialmente cuando le dijo que quería que el juego tuviera imágenes en vez de solo texto. Roberta convenció a Ken para que le ayudara a desarrollar el juego por las tardes después del trabajo. Ken calculó una manera de hacer caber la cantidad de gráficos que ella deseaba en la muy limitada memoria de su ordenador Apple II y creó las herramientas necesarias para dibujarlos, pues todavía no había programas de dibujo disponibles en el mercado. Ellos compraron una rudimentaria tabla digitalizadora con un brazo mecánico que podía transferir un dibujo en el papel a una imagen informática. Ken también programó el código necesario para el juego. Roberta trabajó en el texto y los gráficos y dijo a Ken cómo juntarlo todo para hacer el juego que ella deseaba, y ella misma hizo el test de calidad. El diseño de la caja fue realizado por la madre de Roberta, Nova, que era una buena pintora al óleo. Ken pasó algunas noches desarrollando el juego en su Apple II utilizando 70 dibujos en 2 dimensiones realizados por Roberta. Ellos trabajaron en esto por cerca de 3 meses y el 5 de mayo de 1980 Mystery House finalmente estaba listo para ser despachado. Colocaron un pequeño anuncio en Micro Magazine, hicieron las copias del juego ellos mismos y las empaquetaron en pequeñas carpetas cuadradas selladas dentro de bolsas Ziploc conteniendo un disquete de 5/4 pulgadas y una fotocopia describiendo el juego. Después, los juegos fueron distribuidos por Ken y Roberta en persona a los únicos 4 almacenes de software disponibles en ese entonces en el condado de Los Ángeles. Costaba alrededor de $24.95 y fue distribuido bajo el nombre de la empresa de Ken, Online Systems. Para su gran sorpresa, Mystery House tuvo un enorme éxito, llegando a ser un bestseller en la primera entrega. Finalmente llegó a vender más de 10.000 copias, lo cual era una gran cantidad para la época. Aunque Ken creía que el mercado para los videojuegos tendría menor crecimiento que el de software profesional, él se concentró en los videojuegos y Online Systems acabaría convirtiéndose en Sierra Online. A partir de aquí, el género se beneficiaría enormemente del uso gráfico en pantalla para acompañar las habituales descripciones de texto de antaño. Como en toda aventura conversacional en Mystery House, debíamos leer las descripciones de texto que proporcionaba el juego para recoger objetos y usarlos según requiriese la ocasión. Las acciones que hacíamos en el título se introducían por teclado tanto para desplazarnos en el mismo up, down, como para realizar otro tipo de acciones más específicas como open door, lock chest, take gun, etc. El título Mystery House de Sierra fue un éxito comercial para el estudio incipiente, ganando $167.000 solo en su salida. Debido a ello, IBM encargaría a la pareja de Roberta y Ken Williams que creara un juego para mostrar las capacidades visuales de su nuevo sistema PCR Junior. En 1984, el estudio lo cambió todo con el lanzamiento de King's Quest: Quest for the Crown, uno de los mayores hitos en la historia de las aventuras gráficas, conocida popularmente por ser la primera. La llegada de King's Quest revolucionó la industria. Su motor gráfico AGI arrasó con una propuesta de hasta los 160 x 200 píxeles y un máximo de 16 colores, junto con su puesta en escena de la interfaz denominada cámara en tercera persona y su primitivo pseudo 3D. En este momento, las aventuras de texto que tenían que ser escritas por el jugador pasaban a construirse con una interfaz que proponía distintas acciones y lo más importante, lo hizo acompañado de un apartado gráfico tremendamente pionero en ese momento. Sus llamativos escenarios y sus complejos rompecabezas en los que hiciésemos lo que fuese, siempre moríamos, hicieron el juego un gran reto para sus jugadores, siendo una de sus mejores entregas King's Quest 6 Here Today, Gone Tomorrow, que salió en 1992, uno de los primeros títulos que admitía secuencias de películas animadas por primera vez. Sierra dio lugar a la primera aventura gráfica popular con King's Quest en 1984,
como dijimos antes, y contó con grandes apuestas originales del género como la saga Space Quest en 1986, Police Quest en 1987, Leisure Suit Larry en 1987 también, o Laura Bow en 1989, y su segunda entrega de Dagger of Amon-Ra en 1992. Pero sería otra compañía de juegos, Lucasfilms Games, la actual LucasArts, la que daría un paso que resultaría definitivo en la definición de este tipo de juegos al crear el famoso menú de acciones. Lucasfilms Games aportaba un desarrollo gráfico más atractivo, así como el nombrado menú de acciones, y un guión que combinaba humor y aventura, una característica que la compañía mantendría en todas sus aventuras gráficas. La desarrolladora de videojuegos, que nació bajo el nombre de la compañía cinematográfica Lucasfilm, introdujo un concepto totalmente revolucionario para la época. El estudio apostó por usar menú de acciones bajo órdenes seleccionadas como hablar, usar, cerrar, abrir y otras convenciones de los clásicos en sus futuros juegos. La compañía tuvo muy claro desde el principio cuál sería su rumbo, así que rápidamente acabó encontrando su propio nicho de mercado. Labyrinth The Computer Game fue la primera aventura gráfica de LucasArts y a la vez su desarrollo sirvió para diseñar y dar forma al sistema SCUMM, basada en Dentro del laberinto de Jim Henson. La adaptación oficial publicada por Activision para Apple II y sistemas similares nos permitía adentrarnos en el laberinto de la película, desafiándonos a resolver diferentes pruebas y desafíos. Pero para, ¿me crees si te digo que Laberinto, la película de 1986 con David Bowie y Jennifer Connelly, tuvo una continuación en manga? Vení, mirá. Bueno, acá como podemos ver yo tengo 2 tomos de esta secuela de Laberinto, llamada El Retorno al Laberinto de Jim Henson. Es una continuación oficial escrita por Jacques Forbes, con el arte de Chris Lee y con el arte en la tapa de Kosho Shurei. Como te decía, esto continúa la historia de David Bowie y Jennifer Connelly de 1986, pero en esta historia el hermano menor es el que regresa al laberinto y se convierte nada más y nada menos que en el propio rey de los duendes. El éxito de Lucasfilms Games llegó con la publicación de su segundo título en 1987, con Maniac Mansion, una apuesta fuerte e hilarante y una de las obras más recordadas de los point and click de la actualidad. El título asentó las bases del motor SCUMM, que sería utilizado en muchas otras aventuras posteriores y que utilizaba un motor que había sido diseñado exclusivamente para Maniac Mansion. SCUMM, o Script Creation Utility for Maniac Mansion, permitía abandonar las órdenes clásicas por teclado para poder utilizar nuestro ratón A principios de los 90, Sierra y Lucasfilms eran los dos grandes del género, con características propias en cada caso. Sierra Online apostaba por las grandes sagas con títulos como King's Quest y Space Quest, que superaban las 4 entregas con gran facilidad, mientras que su competidora apostaba por las aventuras únicas en un principio. Los juegos de Sierra mantenían un desarrollo no encadenado, es decir, aunque no resolvieses un enigma, una situación, podías avanzar en el juego, y cuando avanzabas cabía la posibilidad de haber olvidado un objeto o algún elemento que te impidiese continuar y resolver la aventura. En cambio, los juegos de LucasArts de la primera mitad de los 90 eran mucho más lineales
y se evitaba la posibilidad de quedarse bloqueado en la aventura por no haber realizado alguna acción, no haber recogido algún objeto, etc. En relación con el punto anterior, las aventuras de Lucasfilms eran mucho más sencillas de finalizar y por extensión gozaban de mayor popularidad. Sierra Online apostaba por una perspectiva quizás más adulta, con historias que rozaban la épica, como en King's Quest, mientras que Lucasfilms era similar a su matriz cinematográfica con un tono más para todos los públicos, aventurero y con buen humor. La edad de oro de este género abarca el periodo que va desde el lanzamiento de Indiana Jones and the Last Crusade The Graphic Adventure, y con el que me veo en la obligación de dejarte esa mítica intro con la tan pegajosa canción de Indiana Jones. De Lucasfilms Games en 1989 hasta el desarrollo de juegos en 3 dimensiones en escenarios y personajes y texturas, característico de finales de los 90, pudiéndose nombrar títulos como Grim Fandango, Broken Sword o la 7ª parte de la saga de Larry, como representantes del final de esta edad dorada. Este periodo alcanzó su techo artístico y técnico con títulos como King Quest, Shadow of the Cornet, The Secret of Monkey Island 2, The Curse of Monkey Island, sin duda uno de mis preferidos, Day of the Tentacle de Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Myst Broken Sword, La Leyenda de los Templarios, Hollywood Monster, otro de mis preferidos, Sam and Max, Elvira Mistress of the Dark, por nombrar algunos clásicos que ocupan un puesto de honor entre los mejores juegos de todos los tiempos. Por otro lado, es en esta época cuando también viven su máximo apogeo aquellas aventuras gráficas que optan por una visión en primera persona de la aventura. Dos de los títulos que encumbraron a esta manera de entender la aventura gráfica fueron Hearts of China de Dynamics, una filial de Sierra Online, y Myst de Cyan Worlds. Uno de los títulos más emblemáticos de LucasArts, The Secrets of Monkey Island de 1990, se basó en la atracción de Piratas del Caribe de 1967 de los parques de Disney World, actualmente conocida mundialmente por su saga cinematográfica. Dicha atracción de ambientación pirata le sirvió a su creador Ron Gilbert como referencia para crear el universo al que acabó llamando Monkey Island. Paradójicamente, la compañía estrella de las aventuras gráficas LucasArts fue comprada en 2012 por el gigante Disney por la suma de $3.125 millones. Insertá el disco 1000 y presiona el botón continuar. Con algo así arrancaban las aventuras gráficas de aquella época, en donde había que poner más de 22 disquetes o discos para poder continuar con tu juego. Guybrush Threepwood hizo sus primeros pasos para convertirse en pirata y mostrar su valía como espadachín y cazador de tesoros, con su reconocible frase "Me llamo Guybrush Threepwood y quiero ser un pirata". En el título encontrábamos divertidísimos diálogos, personajes entrañables y todo tipo de puzzles, desde los más lógicos a los más locos. Usar pollo de goma con polea. Además de obsequiarnos con algunos de los mejores insultos de la piratería media. Luchás como un granjero. Qué apropiado, tú peleas como una vaca. En 1991 salió una segunda entrega, Monkey Island 2, LeChuck's Revenge, un título que alzó el listón con una mejoría gráfica evidente, pasando de los 16 a 256 colores, un juego que deslumbró en todos los sentidos y niveles.
desde sus animaciones, escenarios, personajes, colores, música con el sistema y Muse, incluso su trama. Actualmente considerado como uno de los mejores juegos de la historia, pese que el final no contentó a todo el mundo, todo se ha dicho. The Adventures of Willy Beamish es una aventura gráfica que fue desarrollada por Dynamix y publicada en 1991 por Sierra, conocida por sus gráficos realistas al estilo cartoon y fondos digitalizados de 256 colores. El título también contó con algunas escenas impresionantes totalmente animadas. Aunque inicialmente fue criticado por sus densos diálogos en texto, fue pionero en utilizar algunos conceptos únicos como el uso del tiempo en el juego, ya que de forma totalmente novedosa sus acertijos debían ser resueltos dentro de periodos de tiempo concretos. Influenciado por las novelas negras más famosas, Laura Bow Jagger of Amon-Ra fue un original point and click que recreaba un New York de los años 20, lleno de oportunidades y rebosante de crímenes, bajo la perspectiva de nuestra joven protagonista. Recién llegada a la redacción de una codiciada revista, Laura debía descubrir el culpable de una serie de asesinatos y robos en el Museo de Historia de Leidencare, una propuesta rara avis que tomó similitudes del juego Cruise for Corps, publicada un año antes en 1991, conocido por tener una ambientación y tono similar. A principios de los 90, todo lo que tocaba LucasArts lo convertía en oro. Justo un año después de Monkey Island 2 y tras varias entregas populares como Zack McCracken en 1988, Indiana Jones and the Last Crusade en el 89 o Loom de 1990, que merece una descripción aparte. Acá nos metemos en los zapatos de Bobby, el único sobreviviente de una antigua orden capaz de restablecer el orden del universo. Fue ideado por Brian Moriarty, un antiguo empleado de Infocom. Es el creador de algunas aventuras conversacionales como Windsbreaker de 1985, Trinity de 1986 y Beyond Thork de 1987. Moriarty conoció a Noah Feldstein, un empleado de Lucasfilms Games, con el cual forjó una amistad y le dijo que viaje hasta el famosísimo Skywalker Ranch para ingresar en el selecto grupo de Lucasfilms Games, con la consigna de no hacerle perder dinero a George Lucas ni hacerlo quedar mal. Moriarty se unió rápidamente a la división de videojuegos de Lucasfilms y el concepto para Loom se le ocurrió mirando revistas de computación de Skywalker Ranch, puntualmente una publicidad en una revista donde una placa coprocesadora donde debajo podía leerse la palabra Loom. Y en ese momento le surgió la idea del juego y toda su mitología. El juego posee una interesante y original mitología propia con una música por demás excelente, donde interactuamos a través de la magia y la propia música haciendo uso del pentagrama y no de las clásicas operaciones como abrir, usar o hablar. Las ilustraciones eran muy buenas para la época y hasta ganó premios por ello, con lugares hermosos como el Palacio de Cristal. Como te decía, en Loom hay que hacer uso de la magia y la música para interactuar con todo, a través de notas musicales que son la composición del universo y donde la realidad puede ser cambiada por los tejedores, esta antigua orden o gremio del cual sobrevivió Bobby. Un ejemplo de sus acciones es que, por ejemplo, al principio del juego hay un caldero con una poción verde y hay que memorizar las notas y así tenés acceso a poder teñir de verde lo que quieras o casi lo que quieras a través de la magia. También las melodías se pueden tocar al revés para conjurar lo opuesto. Es un poco parecido al Zelda en este sentido cuando usa la ocarina o en Majora's Mask y Ocarina of Time. También podemos usar las paradojas del tiempo. Quizás la única contra es el jefe final del juego, porque la verdad es que se queda quieto esperando a que lo venzas. Loom a su vez también salió con un audio drama bastante inmersivo con la obertura del Lago de los Cisnes en el inicio, haciendo del sonido una parte principal de la trama.
además de ser el primer juego de Lucasfilms con voces grabadas. Si bien el juego es un poco corto, el mismo fue hecho para completarse, como dice su propio creador. En 1992 la compañía apostó por traer al joven Indy de nuevo a la acción con Indiana Jones and the Fate of Atlantis. No hay que olvidar que antes de los icónicos Lara Croft y Nathan Drake estuvo Indiana Jones. Aprovechando el boom que Indy había logrado con sus películas en los 80, LucasArts sacó su primer título en 1989 llamado Indiana Jones and the Last Crusade. Plasmó la trama de la película y lo llevó de forma exitosa al campo de los videojuegos, convirtiéndolo en ícono de las aventuras gráficas, incluyendo con ello su segunda entrega mejorada con Indiana Jones and the Fate of Atlantis en 1992. Los primeros años de la década del 90 fueron una época dorada para la aventura de apuntar y hacer clic, con LucasArts y Sierra siendo la envidia de todas las demás compañías. En esta ocasión, Core Design, el desarrollador que más tarde nos daría Tomb Raider, entró al ring en 1992 con The Curse of Enchantia. Desde su comienzo en un calabozo en la tierra encantada de Enchantia, veríamos sitios que ni hubiésemos imaginado jamás. El juego, inspirado en los clásicos LucasArts, ofrecía muchos rompecabezas de naturaleza simple, excepto algunos otros que requerían de más ingenio y eterna paciencia. En 1993 LucasArts sacó a la luz dos de sus grandes joyas, Day of the Tentacle y Sam and Max. Day of the Tentacle fue la segunda parte del ilustre Maniac Mansion, solo que en esta entrega lucía mejor que nunca. Fue el octavo juego en usar el motor SCUMM de LucasArts y fue sin duda alguna otro de los títulos más emblemáticos de la historia de los point and click. Un título plagado de ironía, humor loco, personajes icónicos, además de incluir uno de los mejores villanos del género, el Tentáculo Púrpura. Si no fue suficiente competir con una momia en el concurso de belleza, viajar al pasado, presente y futuro, realmente pocas cosas más locas se nos ocurren por plasmar en un videojuego. La llegada de Sam & Max en 1993 supuso un aire renovado para la compañía, que hasta el momento planteaba juegos basados de forma exclusiva en el concepto de aventura. Con este nuevo título nos encontrábamos en una trama que más bien partía de un concepto policíaco, representado por dos grandes antropomórficos, un perro y un conejo. Además de muchos guiños subliminales en muchos de sus juegos, Sam & Max brilla por el carisma de sus antagónicos personajes, a través de su jerga soez y pícara, siendo un thriller plagado de rompecabezas e ironía. Fue el noveno juego en utilizar la interfaz del motor SCUMM, aunque a diferencia de los anteriores, fue el primero que descartó la interfaz clásica de abrir, hablar, agarrar, usar, etc. de juegos precedentes con SCUMM. El juego utilizó un innovador control con el cursor del mouse en forma de iconos que definían la acción mediante el botón derecho del mouse. Este control sería aplicado a muchos juegos posteriores de la compañía. Más adelante, desde 2006 a 2010, Telltale desarrolló nuevos títulos de la saga Sam & Max,
a modo episódico, como haría prácticamente con el resto de sus aventuras gráficas. En 1993 muchas desarrolladoras no pasaron por su mejor momento, muchas cerraron y otras luchaban por mantener su ansiado lugar en un competido sector cada vez más demandado y exigente. Ese mismo año, Péndulo Studios aterrizó en el mercado para copar el género y competir con los pesos pesados de Sierra y LucasArts. Su ópera prima Igor de 1994 no tuvo su mejor repercusión hasta que se embarcó en su segundo proyecto, Hollywood Monsters, en 1997, un título que tenía todos los ingredientes para garantizar su éxito bajo una estructura clásica, una imponente estética cartoon y una original trama descabellada. Sus personajes basados en los clásicos mitos de terror al estilo Hollywood de los años 50, sus rompecabezas y los giros de guión que planteaba causaron un éxito aplastante. Podemos decir que Hollywood Monsters es a día de hoy el icono español por excelencia de los point and click, arrancando con una frase que decía: extra extra, esta noche es Hollywood Monsters The Quill, un excelente juego con personajes de los más simpáticos donde te metes en la piel de un reportero investigador que debe indagar sobre la desaparición de su compañera en circunstancias de lo más disparatadas. El juego es excelente tanto en gráficos como en historia, aunque debo decir que es uno de los más difíciles. ¿Y por qué? Bueno, porque abusa de lo que se denomina Moon Logic o lógica lunar, en donde a veces debes combinar objetos de lo más random sin seguir ninguna lógica coherente, probando absolutamente todas las combinaciones, y también porque el inventario nunca se vacía, dando lugar a la sospecha de que algo estabas haciendo como el orto. Otra de las cosas que hacen a este juego difícil, bastante difícil, hasta que le agarras la mano por lo menos, es que a veces tenés que intentar hasta 3 veces la misma acción para que el personaje logre el cometido, como cuando tenés que tirar a la línea al lago. Ya sé, no me maten, pero esto era en los 90, cosa que hoy no se podría hacer, pero bueno, sigamos. O cuando tenías que tirarte al foso del castillo de Drácula, por ejemplo. Por supuesto que algunos lo intentaban 1 o 2 veces y al ver que no funcionaba trataban de ir por otros derroteros y se estancaban. ¿Cuál era la solución? Que algún amigo más testarudo que vos lo haya intentado más veces y le haya salido, o que vayas a un ciber. ¿Te acordás de los ciber? Bueno, y buscases en alta vista la solución. Pero la verdad que el juego es súper entretenido y muy recordado, sobre todo por ese encanto que poseía su lógica lunar. Como otro mítico juego que también hacía a veces uso de esta misma lógica y es también uno de mis preferidos, llamado Monkey Island, con su tercera entrega, The Curse of Monkey Island, en 1997. Fue el último juego de LucasArts en utilizar el habitual motor de Scum. The Curse of Monkey Island fue el primer juego de la saga que incluía actuación de voz y un estilo gráfico más caricaturesco que los juegos anteriores, protagonizado de nuevo por nuestro pirata favorito Guybrush. Esta entrega no contó con la dirección de Ron Gilbert, el creador de sus 2 primeras entregas, aunque el juego siguió la estela de su personaje estrella con muy buenos resultados. The Curse of Monkey Island es considerado uno de los mejores point and click de finales de los 90 y contaba con su propio cameo de Grim Fandango, Manny incluido. Guybrush Threepwood seguiría teniendo aventuras muchos años más tarde, ya que el 19 de septiembre de 2002 se estrenaría Return to Monkey Island, una continuación oficial de la saga con un cambio notable de gráficos y algunos retoques en la jugabilidad, como cierta ayuda en el menú de acciones para los más perezosos, y que contó con la dirección de su creador original, Ron Gilbert. William Mulder y Dana Scully se pasaron también al mundo de los point and click. En 1998 la serie de Expedientes X ya se encontraba en su 6ª temporada y estaba más que establecida en los televisores de muchos hogares. En la versión de PlayStation 1 salió con 4 CDs y en la versión de PC salió con nada más y nada menos que 7 CDs. En esta propuesta nos encontramos inmersos en una videoaventura con más de 748 páginas de aventura, con multitud de opciones disponibles para los jugadores y con 3 finales diferentes. Podemos decir que fue una apuesta un tanto original. En el juego debíamos encontrar a los 2 conocidísimos agentes especiales del FBI que habían desaparecido misteriosamente mediante la investigación clásica de campo, búsqueda de pruebas, uso de gafas de visión nocturna, kit de pruebas y muchos elementos que permitían hacer sentir al jugador como un verdadero investigador propio de CSI Miami.
Mi nombre es Manny Calavera y soy tu nuevo agente de viajes. Considerado por muchos la mejor aventura gráfica de la historia, encontramos Grim Fandango en 1998, orquestado por Tim Schafer, partícipe en muchas de las anteriores obras de LucasArts. En el juego encarnábamos a Manny, un humilde segador de almas de ambiciosas aspiraciones que se ve envuelto en una trama anticorrupción que desemboca con el anhelo de llegar al noveno infierno. Bajo un estilo film noir, el título se basó en la mitología mexicana y sus creencias relacionadas con la muerte y la tierra de los muertos. Su primera versión de 1998 no fue considerada un point and click como tal, ya que más bien tomaba un control de dirección rotativa estilo tanque sobre escenarios 2D pre-renderizados a través del teclado. Con la transición al 3D, LucasArts apostó por unos controles de teclado y gamepad en lugar de usar los controles populares del mouse hasta 2015. En enero de ese año, Double Fine lanzó una versión remasterizada del juego con gráficos mejorados que incluyeron unos nuevos favorecidos controles point and click. Grim Fandango fue el primer juego de aventuras de LucasArts que abandonó el motor SCUMM por el 3D Grim Engine, de ahí su nombre, y fue usado posteriormente en títulos como Monkey Island 4, La fuga de Monkey Island en 2000 para PC y PlayStation 2, The Longest Journey o Myst 3. Otro de los mejores juegos que salieron point and click, pero ya en el ocaso de lo que serían las aventuras gráficas, se llamó The Neighborhood. Este fue un juego lanzado en 1996 para PC basado en técnicas Climation. El término hace referencia a una técnica de animación audiovisual de parada de imagen en la que se emplea plastilina, arcilla o algún otro material completamente maleable. Es una subcategoría de la técnica de animación fotograma a fotograma o stop motion. Fue creado por el animador Doug TenNapel, el mismo creador de Earthworm Jim, y lanzado por DreamWorks Studios. Es una de las aventuras gráficas más originales que hay. Cada cuadro de la animación fue capturado imagen a imagen. Increíble. Es una mezcla de locura y originalidad, absurdos y simpáticos personajes y una peculiar música. Gracias al compositor Terry Scott Taylor, este juego ha llegado a ser de culto hasta la actualidad. A pesar de su apariencia infantil, el juego es bastante complicado, requiriendo en varios puntos el uso de papel para la resolución de sus acertijos basados en colores, notas, secuencias de símbolos y acertijos por el estilo, más o menos similar a Hollywood Monster, que te trae más de un dolor de cabeza, como cuando tenías que anotar todos los nombres de los parientes escoceses en un momento del juego. The Neighborhood es considerado uno de los juegos más difíciles de aventuras gráficas. Aunque fue popular en audiencias infantiles, el juego estaba pensado para mayores de 17 años. Una peculiaridad del juego es que solo hay un punto en el que el protagonista puede morir, lugar que además aparece señalado. The Neighborhood recibió buenísimas críticas, pero no fue un éxito de ventas. Una secuela del videojuego fue lanzada en 1997-98 para la consola PlayStation. El juego en cuestión se titulaba Skull Monkeys y fue un plataformas en lugar de un juego de aventuras gráficas. The Neighborhood se diferenciaba de otros no solo por su original estilo gráfico, sino también porque no posees inventario. Podés interactuar con objetos, claro está, pero no podés agarrar ítems. Además, el juego, como es bien característico de Doug TenNapel, tiene una muy buena dosis de humor. En este título nos ubicamos en la piel, o más bien en la plastilina de Clayman, que habita un mundo solitario creado por Hobart, a quien el malvado Clock le ha arrebatado el poder. Arranca cuando nos despertamos de un sueño mientras Willy, otro personaje, nos va dejando pistas y que tiene un aire a Jim, el personaje principal de Earthworm Jim. Súper entretenido y original, y cuenta con todos los elementos para ser muy bien recordado. Terminando con la sección de aventuras gráficas, ¿pensaste alguna vez en ser un dios y guiar una comunidad como tal? Bueno, había un juego que se llamaba Black and White y se trataba de esto.